psicopedagogo y mi labor habitual durante casi 13 años, pues en la unidad de participación ciudadana nos dedicamos a grandes colectivos ciudadanos. Digamos, somos como el puente de unión entre la comisaría y los grandes colectivos, como hoteles, comerciantes, asociaciones de vecinos, de mayores, y la mayor parte de nuestra labor la desarrollamos en institutos, colegios, asociaciones, centros de menores, pues para prevenir pues, una serie de delitos bastante, por desgracia, frecuentes, como el acoso o el ciberacoso escolar, los peligros de Internet. En este caso, pues delitos de odio también. Tenemos también conocimientos para impartir charlas sobre medio ambiente, circulación vial, etcétera, etcétera. O sea, al final lo que se trata es de que la gente conozca los problemas y sepa reconocerlos para saber, que sepan que han infringido sus derechos y que sepa las vías de comunicación para poder denunciar o informar de qué peligros pues, o qué novedades nos acechan a todos los ciudadanos. Entonces, pues sin ninguna dilación más, pues vamos a empezar ya con, propiamente dicho, la charla de hoy, que está titulada, pues bueno, ¿qué son los delitos de odio? ¿En qué consisten? Tanto para las víctimas como qué consecuencias jurídicas tendrían para los agresores. Esta charla, digamos que mi unidad es una unidad de prevención, no es una unidad de investigación. Entonces, digamos, el carácter es más bien didáctico para dar a conocer qué son, qué podemos hacer, pero tampoco vamos a profundizar en tan solo una hora en todos los aspectos de la ley, del Código Penal. El tipo penal genérico es el artículo 510 sobre delitos de odio, ¿de acuerdo? Que tiene varias puntualizaciones, pero que, digamos, si no es estrictamente necesario, vamos a centrarnos en bueno, cómo se sienten las víctimas, cómo afecta y qué repercusiones puede tener para, digamos, los agresores y cómo reconocerlos sobre todo y saber cuáles son nuestros derechos y cómo podemos reclamarlos. Entonces, bueno, pues en este pictograma vemos que todos somos iguales, aunque hay una controversia, ¿verdad? Aquí tenemos pues no sé, un muñeco, digamos, blanco, otro negro, un chico, una chica, un anciano, un chico, pues no sé si un poco más joven, ¿no? Una persona en silla de ruedas al parecer, otro con más masa corporal, otro con menos, otro de un país, otro de otro. Entonces, pues creo que no somos todos iguales, aunque sí tenemos todos los mismos derechos. Todas las personas que vivimos en España, seamos extranjeros, seamos españoles, según el artículo 14 de la Constitución española, pues tenemos el mismo acceso a la justicia, ¿de acuerdo? Sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Digamos que la Carta Magna propugna desde hace ya pues unos 50 años, aproximadamente un poquito más, pues que de ahí emanan el resto y se inspiran el resto de leyes. ¿De acuerdo? El Código Penal y todas las demás leyes que usamos pues los policías nacionales o la Guardia Civil o cualquier fuerza y cuerpo de seguridad o abogado, fiscal o cualquier persona que esté relacionada con la administración de justicia. Tenemos que empezar por los conceptos básicos. ¿Qué es la tolerancia? Pues en definitiva consiste en respetar y aceptar las opiniones de los demás. No tenemos por qué pensar todo lo mismo y no por eso nos da derecho a faltar respeto a nadie. Y bueno, pues deberíamos apreciar la rica diversidad de culturas que tenemos en nuestro mundo y nuestras formas de expresión o distintas maneras de manifestar nuestra condición humana, seamos de Galicia, tengamos acento gallego, murciano, madrileño o donde sea, pues bueno, cada uno tiene sus características y no por eso uno ni es mejor ni otro es peor, simplemente pues diferentes. Y tampoco sería deseable que fuéramos todos exactamente iguales como una cadena de montaje, sería un poco aburrido, pienso yo. Así que, pues bueno, que nadie permita que le haga de menos o le discrimine o permita ninguna discriminación ni a sí mismo ni a otra persona, porque, bueno, luego veremos una cosita que tengo preparada, no quiero adelantarla. No maltrate ni permita ningún maltrato a nadie y cualquier injusticia, pues contra una sola persona podría suponer una amenaza contra todos
si son de un determinado colectivo que especialmente haya sido históricamente, digamos, hostigado o fastidiado por otro tipo de personas por considerarlos como perjudiciales o marginados por lo que sea. Así que yo cuando hablo con los chavales de institutos, de quinto, de sexto de primaria, pues les recomiendo que no odien, que conozcan, que lean, que viajen, que abran su mente en definitiva y que escuchen y respeten a los demás, aunque al principio pues es complicado si esto no se ha percibido, se ha trabajado desde la familia. Entonces, pues con la tolerancia conseguimos amigos, la paz empieza en casa y detiene la violencia. Pero hoy en día, en este nuevo contexto social de tanta polarización, tantas guerras, pues bueno, tantos intereses contrapuestos y más con Internet que hace que cada uno vea el contenido que desea y no todo el contenido como antes cuando no había Internet, que veíamos todos las mismas, digamos, canales de televisión, teníamos algo en común. Pues ahora, por los algoritmos, al final cada uno se enerva más en los tipos de contenidos que más le gustan y cada vez entendemos menos la posición de otras personas. Entonces, la intolerancia, entre otras, podría dar lugar a que ocurra acoso o ciberacoso escolar, que es uno de los temas que suelo tratar casi a diario en cada uno de los centros escolares a los que me dirijo. Y bueno, el acoso o ciberacoso escolar, si se hace por Internet, en definitiva se trata de que una persona se cree poderosa respecto a otra y quiere perjudicarle gravemente con desequilibrio de poder, no tiene el mismo nivel de fuerza o de armas para, digamos, combatir la víctima con el agresor, con lo cual este lo sabe y por eso se siente poderoso, pero como un villano, no como el héroe de la película. Y por desgracia, pues si vemos la imagen esta de aquí arriba, el chico con la gorra, vemos que la mayoría observan o están expectantes o por miedo le dan como la razón con la mirada al agresor, mientras que la persona que está sentada, el chico con gafas, pues se siente avergonzado, humillado o no tiene esos recursos o habilidades para reclamar sus derechos. Y a veces, pues esto por desgracia es bastante frecuente. Entonces, pues mi labor a diario pues es dotar de herramientas y de recursos para poder avisar en secreto y no considerándose un chivato para poder ayudar y que no se repita constantemente, que es otra de las características, con mala intención. Y en definitiva, pues hay canales tanto por internet como buzones, el buzón Help de la Consejería de Educación o hablar con adultos, con padres, profesores, policías. O sea, les doy un repertorio, un abanico que a veces pues ellos mismos en su ansiedad o en su desesperación no, pues le cuesta ver, ¿no? Entonces, pues hay que recordarle de cómo tienen que actuar ante situaciones para que les salga en automático y ya los mayores comprobemos la veracidad de los hechos y actuamos en consecuencia, con un protocolo de acoso escolar 7 dentro del colegio o, digamos, aplicando pues, el derecho penal a través de la comisaría o del juzgado o de un cuartel de Guardia Civil. Y en definitiva, pues deberíamos tratar todo el mundo bien a cualquier otro, por muy diferente que sea, porque a la mayoría de nosotros nos gusta que nos traten bien. Y como mínimo deberemos respetarlo, aunque no compartamos su posición. Y esta intolerancia, pues ya hemos visto que puede ser desde el acoso escolar a muchos otros tipos de intolerancia que veremos en esta tarde. ¿Cómo se sentirían las víctimas, las cuales pues las tratan con falta de respeto o le intentan hacer acoso escolar o son intolerantes con ellos? Pues sienten miedo a ser nuevamente atacados, a ir por lugares oscuros poco transitados por si pueden volver a agredirle, a estar amargado, enojado o furioso porque nadie, parece que no le importa a nadie y pues eso pues, puede crear más sentimiento pues, de abandono, de haber sido traicionado o tristeza, a sentirse odiado por otros por ser diferente. En este caso vemos una foto de un niño de color, un chico negro y otros pues blancos que al parecer pues lo están cuchicheando o al parecer podría ser, no sabemos, pero suponemos que podría ser por el color de su piel, por ser diferente. Pero bueno, si nosotros nos vamos a Nigeria, seguramente la mayoría de nosotros que somos caucásicos y blancos, pues quizá nos podríamos sentir de la misma forma si no hicieran eso.
O sea, que a nadie le gusta que le traten diferente por cosas que no puede cambiar, porque son características que nos han dado nuestros familiares, nuestra raza o cultura, y todo el mundo pues debe ser respetado. O sentimientos de aislamiento, vulnerabilidad, pérdida de autoestima, autoconfianza, sentimientos de culpa, humillación o desesperación, al no sentirse querido o apoyado. Y por desgracia, pues por eso a veces hay, pues eso, tentativas de suicidio, tentativas de lesiones, o a veces pues hay niños que se suicidan desgraciadamente. Y todo esto se podría mejorar, pues colaborando y comunicando las cosas por leves que parezcan, para que nadie se deprima ni se ponga triste. Y esto es lo que yo os comentaba antes, la sorpresa. Aquí vemos pues un grupo de patitos pues negros, de acuerdo, oscuros, y el extraño, justo lo que he dicho antes de si no fuéramos a Nigeria u otro país donde predomina la población negra, pues al final tenemos que ponernos en su lugar y entender que eso, si somos empáticos, podemos comprender que a nadie le gusta sentirse rechazado. Así que, bueno, vamos con otro concepto, aparte de la tolerancia e intolerancia, que son los estereotipos. Son un conjunto de ideas, actitudes y creencias preestablecidas que son aplicadas de manera general a un grupo de personas. Son una etiqueta que la aplicamos por defecto a cualquiera que creamos que pertenece a ese colectivo, pero evidentemente, pues no todos se pueden catalogar de la misma forma. Y bueno, pues a veces las aplicamos según su nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual o procedencia. A vosotros no puedo ver vuestros comentarios, los que estáis online, ¿de acuerdo? Pero aquí tengo dos alumnas presenciales. Entonces, pues les voy a preguntar a ellas a qué creen que se dedica este señor de la foto de la manga sisa, camiseta roja, que vemos en la pantalla. Aquí nada es más cierto, nada es menos cierto, pero ¿qué sensación os daría de qué tipo de profesión vosotras creéis que podría tener? Parece un... ¿Me dice cómo te llamas? ¿Karima? Karima me dice que parece que pertenece a una banda para hacer cosas buenas, para hacer cosas delincuenciales. Y tu compañera se llama... Dime, Fátima. No sé, ¿qué sensación te da? No sé. ¿Te da confianza? ¿No te da confianza? Vale, porque bueno, simplemente va tatuado y bueno, y no tiene pelo, no pasa nada. Alopecia, pues muy común en muchos hombres y en algunas mujeres. O sea que, claro, yo no sé vuestra bagaje, vuestra experiencia, pero bueno, a simple vista, bueno, porque tener tatuaje no debería ser malo esta persona, ¿no? Bueno, vamos a descubrir el secreto. Fíjate. ¿Qué tal? Es que eso, también hay curas rockeros, ¿verdad? Sí. O sea, que al final, o policías salseros, o sea, que al final, a veces pensamos que todos son iguales, pero bueno, que porque se dedican a lo mismo, no significa que sus características personales coincidan exactamente. Y bueno, el prejuicio, por lo tanto, es una opinión previa negativa de acerca de algo que se conoce poco o mal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos prejuicios y estereotipos podrían dar lugar a discriminación o incluso a sentir odio hacia otras personas, cuando no las entendemos o las juzgamos sin conocer. En definitiva, una discriminación es una práctica, por desgracia cotidiana, que consiste en un trato diferente, desfavorable o de desprecio inmerecido a un determinado grupo de personas. Aquí vamos a ver unas imágenes, unos pictogramas en inglés. Arriba, a la izquierda, vemos pues cómo una persona se ríe de una persona que va en silla de ruedas. Vaya gracia, ¿no? Luego tenemos aquí a alguien que dice, You are not our kind, no eres nuestro tipo. O sea, que discrimina a alguien pues, por lo que sea, por ser diferente, no sé si es por ser muy alto. Otro que dice, We don't hire people like you, o sea, que no contratamos gente como tú. Pues bueno, no sabemos si tiene edadismo, o sea, una persona que tiene 50 y tantos años, o no sabemos si tiene otro color de piel, no sabemos por qué lo están rechazando. Luego aquí vemos unas personas con raquetas de bádminton al parecer y dice que kids are not allowed, o sea que no dejan jugar a alguien por ser más pequeño. Luego lo mismo dentro de unos años pues te llega y les gana, ¿no? Pero
pero simplemente lo juzgan por tener menos edad. Y bueno, iba a contar una historia personal, pero bueno, vamos, nosotros, un amigo mío que se llama Pedro Javier y yo jugamos en un parque y luego había un niño que se llamaba Roberto Carlos que jugaba con nosotros, que tenía 2 o 3 años menos que nosotros y era tan bueno como nosotros o más. O sea que es un poco por hablar de este caso, ¿no? Y ahora pues mi compañero, casualmente, o sea que bueno, me ha venido me ha venido a la cabeza y está más fuerte que yo, o sea que bueno, que eso, que es que a veces vemos una foto fija de alguien al inicio, pero no vemos la evolución o la posible evolución, ¿no? La gente a veces pues tiene por desgracia esa foto fija. O bueno, aquí vemos que alguien se mete con alguien por ser gordo, por tener sobrepeso. Pues bueno, pues uno puede tener un desarrollo hormonal o tener cualquier problema o costarle más que a otro, pero puede ser un estado transitorio o si uno por lo que sea es así, pues hay que respetarlo porque a nadie le gusta que lo discriminen por ser diferente por el motivo que sea. O aquí vemos que alguien pues le ofrece un premio, trofeo, alguien levanta la mano de un campeón, en este caso parece un hombre y claro, pues la mujer pues no entiende, no sabemos qué ha pasado, pero bueno, a veces ese techo de cristal en los trabajos de altos cargos, responsabilidad, pues sucede, lo que pasa que públicamente evidentemente no te van a dar esa explicación. Así que por lo menos la administración pública sí se trata de que haya paridad. Y bueno, aquí vemos que 2 hombres, pues al parecer uno se mete con su olor o lo discriminan por parecer pobre, ¿no? Por ir colgado con sus pertenencias y sería aporofobia, que ahora lo veremos los diferentes tipos de discriminaciones. Eh, ¿Qué tipo de discriminación hay, digamos? Pues, o sea, los colectivos más frecuentemente rechazados serían por motivo de raza, por motivo de nacionalidad, xenofobia, por ser gitano, por pertenecer al Islam. También hay cristianofobia. Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. En otro lugar donde el cristiano no es el mayoritario, pueden discriminarlo por eso. Lo que pasa es que aquí, por desgracia, digamos, la mayoría, o sea, la mayoría somos de tradición cristiana, pero y claro, hay gente que es intolerante y no entiende que tenemos una pluralidad cultural y religiosa y que aquí no tenemos ninguna religión, digamos, favorita, o sea, somos laicos al final, pero hay gente que se cree que por ley todos tenemos que ser cristianos y falta de información, ¿no? Aporofobia, miedo a los pobres, otra forma de intolerancia, que ahí es un cajón desastre, disfobia, miedo a los discapacitados, antisemitismo a los judíos, sexismo, machismo, misoginia y homofobia, los homosexuales. O sea, serían los colectivos frecuentemente que protege especialmente la ley o ese artículo 510 que he comentado antes y algunos agravantes específicas de cualquier otro tipo de delito que se haya cometido por odio. Pero hay que demostrarlo, por supuesto. Bueno, el racismo ya entraríamos en una fase más, sería por eso, por la raza, ¿de acuerdo? O bueno, pues si una persona asiática o es negra, o bueno, pues al final, por desgracia, o gente, también tenemos la xenofobia, discrimina pues a otras personas porque como no predominan o no entienden sus formas de relacionarse, y bueno, aquí hay una imagen que me gusta mucho, que ahí abajo a la derecha pone, ¿hay extranjero en tu colegio? Pregunta al parecer un padre, ¿no? Y dice la niña, pues no, en mi colegio solo hay niños, o sea que al final da igual de donde sean, si es que cuando jugamos, reímos, todos hablamos en el mismo idioma. Pero bueno, a veces pues hay gente que va enfadada por el mundo y tiene que descargarse con alguien, pero no sabe que eso puede ser delito, ¿de acuerdo? O que puede causarle graves perjuicios a esos niños o a esas personas adultas. Y aquí vemos pues, algunas imágenes relacionadas con eso, con esas fobias o miedo a los discapacitados, a los cristianos, a los gitanos, a los judíos, a los pobres, a los homosexuales, machismo, sexismo, misoginia y la homofobia. Al final lo discriminan por el hecho, lo que desconocen, lo que piensan de esas personas, pero que muchas veces no se corresponde con la realidad. Piensan que son una amenaza para la sociedad, pero nada más lejos de la realidad. La mayoría están
muy bien integrados en España y en parte del mundo y bueno, pues eso es desconocimiento. Así que estos hechos, si se cometen a través de Internet, pues bueno, tiene la misma consecuencia penal o jurídica que si se cometen en persona. Y de hecho, las pruebas se quedan muchas veces ahí, si hacemos captura de pantalla o lo grabamos con otro dispositivo. O al denunciar, pues requerimos a la compañía telefónica para que nos facilite las pruebas o lugar donde se ha cometido el ilícito. La analizamos, vemos que realmente no ha sido manipulada y claro que sí, son pruebas. O sea, de hecho es que pedimos que nos las aporten para dar más fuerza a una denuncia. Pero bueno, si por lo que sea no están o no se tienen, pues aún así, cuando alguien se siente agraviado por cualquier circunstancia y piensa que es delito, pues tiene que acudir a la comisaría, le asesorarán y ya pues decide si denuncia o no y tendrá el recorrido que tenga judicialmente, pero evidentemente si la policía no lo sabe, no podemos intentar ayudar y ya pues depende de la normativa vigente. Así que pues si alguien se mete con otros por internet se puede meter en serios problemas legales, porque por comentarios, fotos, vídeos en los que se burlen o discriminen a alguien por su orientación sexual, raza, religión, pues podría ser un delito de odio, ¿de acuerdo? También habría que ver cómo se hace. Sí, dime. Sí, que alguien pone una imagen de estos que solamente se puede ver una vez. Hombre, sabemos que cuando lo abres, pues claro, te lleva la sorpresa, pues lo inteligente en este caso sería con otro dispositivo echarle la foto por encima para aportar esa prueba. Pero a veces, pues bueno, por lo que sea, por el nerviosismo que nos puede producir, pues no. Pero bueno, eso deja un rastro. Eso deja un rastro en una nube, que no es una nube, es un ordenador. Entonces nosotros pedimos datos al servidor y si el juez no lo autoriza, pues se queda reflejado. O sea que los que nos estén escuchando no tienen por qué saber la identidad de la persona que dice esas cosas, porque generalmente lo hacen como usuario anónimo o hacen perfiles falsos. Es el trabajo de la policía. Lo importante es que nosotros cuando tengamos algún problema de este tipo, comuniquemos los hechos y ya nosotros nos buscaremos la vida para intentar resolver el problema o saber quién ha sido. O sea que mucha gente muchas veces no denuncia por esa duda de, oye, si no sé quién me ha denunciado. Claro, por no tener pruebas o no saber quién me está concretamente, claro, es que el delincuente intenta que no le pillen, con lo cual no va a revelar su identidad auténtica. O sea que es uno de los mitos que a veces pues tenemos que contar, ¿no? Para que confíen y denuncien, aunque no sepan quién es, y bueno, pues tarde o temprano tendrá sus resultados o puede ayudar a que nosotros, si un nuevo hecho delictivo o un nuevo tipo, lo contemos para que no le pase a más personas, por lo menos tiene esa utilidad. Bueno, esa discriminación y odio podría inducir también a ideas radicales. Entonces, alguien podría iniciar por un proceso de radicalización, en la cual pues lleva una mayor intransigencia o fanatismo. Y el fanatismo es una actitud o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida y tenaz en defensa de una idea, teoría, cultura, estilo de vida. Es como que lo mío sí vale, pero lo tuyo no. Y lo defiendo con uñas y dientes o puñetazos o, por desgracia, puñaladas o uso de armas, etcétera, ¿no? Es una escalada más en la intolerancia o el odio, ¿vale? Se pueden manifestar mediante manifestaciones violentas, que la gran mayoría de manifestaciones son gente pacífica que se manifiestan, por supuesto, tienen su derecho, pero ahí se infiltran gente, pues que, bueno, de grupos de ultraizquierda, ultraderecha o antisistema que pues intentan hacer lo que ellos se están preparando pues para desestabilizar o fastidiar o en definitiva pues promocionar su fanatismo o manifestarlo porque, bueno, si tú piensas algo, pero al final ellos pensarán, ¿no? Digo yo, que, oye, que yo quiero reclamar algo, pues al final tengo que hacer ruido, ¿no? Es lo que creo yo que hay en su mente para, bueno, reivindicar sus cosas, pero evidentemente no lo hacen por procedimientos democráticos, con denuncias o con, como la mayoría de gente civilizada hacemos, bandas juveniles violentas y terrorismo, ¿vale? Serían una serie de conductas radicales o otro tipo de forma de intolerancia
mucho más grave, por supuesto. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos de delitos que aparecen en el Código Penal y vemos que aquí una noticia del Mundo que se detuvo un hombre por amenazar en redes sociales con masacrar al colectivo LGTBI en Barcelona, ¿de acuerdo? Pues se le pide entre 1 y 4 años de cárcel y cuando se registró su domicilio, pues hallaron una pistola, en este caso pone de fogueo, de 9 milímetros en su casa. Las pistolas de fogueo, si se manipulan, se le quita la cruceta que lleva delante, pues pueden provocar un disparo real. Entonces, pues, porque vemos pistolas de fogueo, no debemos de confundirnos y pensar que es de broma. Porque si se manipula, se puede utilizar para hacer un tiro a quemarropa. A menos de 20 centímetros puede ser letal. Entonces, por eso amplío un poco la información, ¿vale? ¿Alguien sabe lo que significa LGTB? Vale, entiendo que, bueno, gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues tenemos una libertad sexual en España y cada uno pues tiene que ser respetado, le guste los chicos, le guste las chicas, le gusten los dos. Al final, cada uno en su intimidad, en su orientación o identidad sexual, pues puede hacer lo que desee. Tenemos aquí dos detenidos por la agresión a dos aficionados de La Roja en Cataluña, ¿de acuerdo? Cuando en un stand de, bueno, esto lo tiro un poco de memoria, pues alguien que se ve que era independentista, pues se ve que no está de acuerdo con que hubiera representantes de la selección española allí, pues bueno, les insultó y amenazó y los dejó, ¿de acuerdo? Entonces, pues fueron detenidos tras increparles y a 3 seguidores de la selección española, pues se ve que ellos, pues están en la parte de que se toma la justicia por su mano y no por la vía democrática o política, como hacen algunos partidos políticos que te dicen claramente que quieren independizarse de España, pero lo hacen por los canales adecuados y no tomándose la justicia por su mano. Y eso sería contra la integridad moral. O sea, cualquiera de nosotros podríamos ser víctimas de delito de odio, porque al final te podrían confundir con alguien o que pertenece a un colectivo, aunque tú no lo pienses. Es como si yo voy agarrado de mi hermano de la mano y viene alguien y de repente pues nos pega porque piensa que somos homosexuales. Y es mi hermano, y ya da igual que yo sea homosexual o no, pero es un acto de cariño, no de... Claro, pues sin provocación previa, o sea, una de las características de los delitos de odio es que sin provocación previa alguien te agreda gratuitamente sin que haya habido, pues, digamos, un choque con los coches o un tropiezo, un algo. O sea, simplemente él cree que yo pertenezco a un determinado colectivo históricamente vulnerado y pues propina frases, amenazas, porque al parecer siente odio. Había un proceso de radicalización que ahora más tarde veremos. Bueno, la Policía Nacional detiene a 16 miembros de la banda Skin Retiro por delitos de odio. Se le imputan 55 hechos delictivos, apuñalamientos en San Sebastián de los Reyes. Pues bueno, vemos ahí que aquí abajo pone ACAB, ¿no? Significa All Cops Are Bastards. O sea, que a nosotros como que no nos quieren mucho, ¿verdad? A la policía. Dice que todos los policías somos unos hijos de puta. Pues bueno, estos son simbologías que los que nos dedicamos a esto pues entendemos y que no lo dicen así en frases, lo dicen con acrónimos y en inglés pues para que la mayoría de la gente no lo sepa, pero bueno, nosotros sí que sabemos qué simbologías tenemos que fijarnos para ver si son de ultraizquierda, ultraderecha, etcétera, ¿vale? O sea que aquí sí que vemos motivaciones de odio. En este caso, la policía no es un colectivo vulnerable o protegido por la ley, porque ya nosotros tenemos una cierta autoridad y bueno, históricamente no hemos sido perseguidos por el hecho de ser policía. 14 radicales de extrema izquierda por dar una paliza a un joven, pues bueno, pues igual, asociación ilícita para cometer un delito discriminatorio. Pues supongo que serían inmigrantes o personas que nada tenían que ver con, o que no hubieran
iniciado o participado en la provocación a estos, sino que estos se provocaron ellos mismos y sabían a lo que iban porque, bueno, pues tienen su foco de fastidiar a gente en concreto, a las cuales pues ya van determinados a fastidiarles. En la liga pues denuncian insultos por aficionados del Leganés, Lugo y Córdoba. En definitiva, el reglamento de la liga pues habla de la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Sabes que cuando se escuchan insultos racistas en un partido de fútbol, pues se para inmediatamente, se comunica al delegado y hasta que no cesen esos comunicados y se le consulta a los capitanes si quieren seguir jugando. Por si deciden que no, pues se jugaría a puerta cerrada. Tengo entendido. ¿Vale? Porque evidentemente vamos, no es nada, es conocido, ¿no? Que muchas veces se meten con, por ejemplo, con Vinicius, ¿no? Por ser negro y evidentemente al muchacho lo sacan de sus casillas. Entonces le afecta y no puede jugar o rendir en condiciones de salud mental idóneas. Entonces, pues bueno, evidentemente este tipo de comportamientos son totalmente fuera de la conducta deportiva y también puede ser denunciable. Fijar lo que pasó en Valencia, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar en detalles porque, digamos, tampoco tengo documentado todos los posibles casos y tampoco daría tiempo. Son y 42, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a ir finalizando 10 minuticos y luego puedo hacer preguntas o dudas. Yo no es que sepa todo, pero voy a intentar contestar con el mayor conocimiento posible. Aquí vemos dos ejemplos un poco ya más detallados, ¿vale? En Valencia, pues bueno, tenemos una sentencia condenatoria de conformidad, o sea que la persona se conformó con la pena que le pedían por insultos discriminatorios a una mujer transexual por su identidad de género. O sea, declara aprobado el acusado que acompañado de 5 menores de edad pertenecientes a esa misma pandilla, persiguió en un parque de Valencia una persona que había iniciado la transición de sexo masculino al femenino, por lo que cobardemente empezó junto al resto de autores menores de edad con los que se puso de acuerdo y conjuntamente, aprovechándose de la notable desproporción de fuerzas que le confería el número de atacantes, a insultarle y perseguirle de forma amenazante por el único motivo de su identidad de género, insultándole mientras perseguían y grababan con teléfonos móviles, diciéndole expresiones como tetas de silicona, ven para acá, consiguiendo finalmente la víctima huir del lugar. Esas expresiones verbales que el acusado y su acompañante de forma reiterada dedicaron a la víctima con claro menosprecio a su identidad de género en tono elevado y despectivo, en el cual emplearon la exposición pública a la que sometieron a la plena víctima, la gratuidad de lo que yo comentaba antes, del acometimiento, la persecución de la víctima y grabación de los hechos, además, cristalizaron un sentimiento de inseguridad, miedo y grave humillación, como antes hemos visto algunos de los miedos de las víctimas, que menoscabó su dignidad como persona. Entonces la sala considera que lo hecho como un delito contra los derechos fundamentales del artículo 510 que comenté anteriormente, en el apartado 2.a. ¿De acuerdo? El apartado 2 consiste en la producción, elaboración, posesión y distribución, difusión o venta de material de contenido idóneo para fomentar, promover o incitar al odio con hostilidad, a la violencia o discriminación. Lo digo para aclarar. El artículo 5 del Código Penal, una lesión de la dignidad por motivos discriminatorios en concurso de normas con un delito de integridad moral del artículo 173.1. No quiero entrar tampoco, pero bueno, es que es interesante que veáis cómo se aplica y qué consecuencias tiene. Aplicando el principio de especialidad, se pena únicamente el 500D y condena al acusado a la pena de 6 meses de prisión. Inhabilitación especial de sufragio pasivo, o sea que no se puede presentar representante político. Durante el mismo tiempo, 6 meses, una multa de 6 meses de cuota diaria de 4 euros, pues multiplicar 6 meses, que son 180 y algunos días, por 4, pues esa sería la multa. Inhabilitación especial para la profesión o oficio educativo o docente, en el ámbito docente. No puede trabajar de eso, ¿de acuerdo? O deportivo o tiempo libre durante 4 años y además pagar las costas del juicio. Y en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar además con 1.000 euros a la víctima. En conclusión, la persecución hostigamente exposición en público de una persona por su identidad de género constituye un ataque discriminatorio que lesiona gravemente la dignidad
y es constitutivo de este artículo 510.2a del Código Penal, aun sin agresión física, cuando el propósito es degradar y menospreciar a la víctima ante terceros. Creo que esta sentencia es muy ilustrativa, es un resumen para que veamos que la justicia actúa. Evidentemente, todas las denuncias no acaban en condena, pero por lo menos, nada más que el proceso de ir a una comisaría a tomar la declaración, se ve que se actúa y tiene consecuencias, porque esto a veces choca con la libertad de expresión. Pero en este caso es de manual, aquí no hay lugar a otra interpretación, porque gratuitamente han ido a meterse con esta persona por ser trans. Otro ejemplo, lo leo rápidamente porque se nos va el tiempo. En Barcelona, pues humillaron públicamente mediante insultos racistas a un agente de seguridad en una estación de transporte. Y bueno, los hechos probados declaran que el acusado se encontraba el 1 de octubre de 2023 en la estación, supongo que de tren de Rubí, o de metro, no sé, al carecer de título válido de transporte. O sea, no tenía billete esa persona para viajar en ese metro o tren, y pues requirió la asistencia del personal. Al comprobar que la gente que iba a atenderle era una persona de origen africano, rechazó ser atendido por él y adoptó una actitud abiertamente hostil, dirigiéndose con expresiones como negro de mierda, mono, basura, acompañadas de afirmaciones despectivas relativas a su supuesta incapacidad por el simple hecho de ser negro, y que este no es tu sitio, tendrías que estar en la selva de África cazando. O sea, que claramente para menoscabar por su origen o raza. Las manifestaciones se realizaron en un espacio público concurrido en presencia de otros usuarios y compañeros de la gente, con un tono claramente humillante y deshumanizador, vinculando el color de la piel de la víctima. Y esta reiteración de insultos y su carga discriminatoria y el desprecio explícito manifestado causó un menoscabo real en su dignidad y una afectación emocional relevante. Entonces la sala, por conformidad, condena al acusado como autor del delito del 510.2a. Resumo. Al final, una condena parecida a la anterior, ¿de acuerdo? En este caso por 3 años y 6 meses para trabajar, para presentarse a comicios electorales otros 6 meses, una orden de alejamiento, prohibición de aproximación a menos de 500 metros de esa persona durante 3 años y comunicarse con esa persona por cualquier medio, una indemnización de 2.000 euros por daño moral. O sea que al final, en este caso se ha podido demostrar, acreditar y se ha actuado y hay una sentencia, ¿de acuerdo? Así que cualquier persona podría sufrir un delito de odio o cualquier tipo de intolerancia por tener unas características, al ser, por ejemplo, vulnerable o de emocionalidad frágil, o está definiendo su personalidad, sobre todo en la adolescencia. Y podría ser vulnerable por su condición social, o porque no tenga estudios, o no tenga posibilidad de acceso al mercado laboral, o caer en la marginalidad, o frágil por la dificultad para hacer frente a las dificultades del día a día, o ser más inseguro. Pero eso no le da derecho a nadie a que le discriminen. Entonces, los primeros signos de alerta que nos deberían, pues, de llamar la atención cuando alguien, por ejemplo, se radicaliza, ¿no? Y se dedica, pues, a fastidiar a otros, pues que empiezan a desconfiar de sus viejos amigos porque no les siguen ese camino o rollo que ellos se están, pues, radicalizando, porque saben que no lo van a aprobar. Rechazan también a sus familiares porque no le apoyan, o cambian su hábito incluso alimenticio de manera radical, ¿de acuerdo? Porque alguien le ha dicho que ahora, para ser de esta forma, hay que comer esto o comportarse de esta forma. Incluso dejan de ver la televisión porque dicen que aparecen imágenes prohibidas, y abandonan su formación porque consideran que el sistema pues, es parte del complot, como que es una forma de sacarlo de sus raíces y meterle o lavarle el cerebro como ellos desean. Si a alguien le gusta ver series pues series, hay una que tiene poco tiempo, se llama Salvador, y habla sobre un grupo de ultraderecha, creo yo, ultraderecha o ultraizquierda, no lo sé, pero que está relacionado con el fútbol, ¿de acuerdo? Habla del Real Madrid, que juega un partido con el Olympique de Lyon en Champions, y ocurren una serie de sucesos, ¿vale? En el primer capítulo, que es lo que yo he podido ver,
Y bueno, pues resulta que el protagonista o era médico, ¿de acuerdo? Pero pues su mujer se puso enferma, se refugió en el alcohol, etcétera, y en el trabajo, y la hija, pues despechada, pues se mete en un grupo radical violento, no sé si de ultraizquierda o ultraderecha, creo que ultraderecha, pero que se dedican pues a agredir a aficionados de otro equipo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, por cualquier razón o circunstancia, da igual que uno sea del Madrid, otro del Barcelona, uno del Murcia, otro del Cartagena, la mayoría de ciudadanos no nos peleamos por esos motivos, pero los radicalizados sí que llegan a hacerlo. Pues ahí hay un claro ejemplo, una ficción, pero que está basado en, entiendo, hechos bastante reales. Incluso cambian de vestir, ¿de acuerdo? Estos serán los primeros signos de alerta para las familias que detecten un cambio radical de comportamiento alimenticio, de amigos, familiares, porque puede que hayan empezado a radicalizarlo por internet. Y entonces puede indicar pues, ese proceso y no hay que confundir para nada el Islam de acuerdo con terrorismo, porque las principales víctimas son personas musulmanas, ¿de acuerdo? O sea, es como si hablamos del terrorismo de ETA, pues no representa para nada a todos los vascos, solo una minoría que estaba radicalizada y que quieren conseguir sus fines por la violencia y que, por desgracia, han matado a policías nacionales, guardias civiles, jueces, militares, etcétera, durante muchísimos años. Y afortunadamente, pues se cesó y se derrotó con armas democráticas y con presión policial. Y bueno, aquí tenemos una serie de dinámicas o ejemplos para que veamos cómo se puede radicalizar a alguien o qué tipo de comportamientos o afirmaciones puede hacer alguien que se está radicalizando. Aquí vemos que, por ejemplo, un compañero de clase al que conocéis desde hace tiempo, juega con vosotros en el patio, queda con vosotros los fines de semana, verá dar una vuelta y hay un momento en el que empieza a hacer comentarios como los siguientes. ¿Por qué no guardamos un minuto de silencio por los inocentes que fueron a causa de los bombardeos franceses en Siria? O ahora si lo aplicamos a Irak, por ejemplo, ¿no? De Estados Unidos. En esta vida estamos de paso. Las mujeres no deben hablar con los hombres. Si consiguieron la pistola, los mataría a todos. Pues bueno, ya vemos que hay una escalada o unos cuestionamientos y quiere pasar a la acción. Pues este tipo de afirmaciones nos sugieren que esta persona, pues evidentemente se está radicalizando. Pues esto es lo que debemos de comentar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en secreto. Ahora pasar unos emails, unos teléfonos para, si detectamos algo así, pues podamos hacerlo. Si lo oímos por algún sitio, pues oye, que nosotros investigamos antes de que sucedan las cosas, queremos prevenir, no queremos que nos encontremos con un atentado de un lobo solitario o de una organización terrorista. Otro ejemplo, el viaje de Ana está basado, esta situación que voy a comentar ahora, en un fenómeno psicológico que se llama la escalera hacia el terrorismo, ¿de acuerdo? Que consta de 6 fases y que, bueno, vamos a describir ahora. Ana es una chica animalista que vive sola, bueno, le gusta algo en concreto, pertenece o está conectada permanentemente a Internet y sigue a alguien en Facebook que le indica que hay que ir a la lucha, porque con palabras no se solucionan los problemas, hay que hacerlo con hechos, ¿no? Entonces, en el tercer paso, pues al principio iba a manifestaciones, luego cree que no sirve para nada y envía amenazas anónimas. En el cuarto paso, al principio sale a cenar, hablaba con su madre y al final no sale de casa, ni va a reuniones con sus familiares, deja de ir a clase y ya ni se relaciona con sus compañeros ni con sus amigos. Se junta solo con un grupo de personas que piensan igual que ella, igual de radical que ella, porque hay que salvar los animales a toda costa, ella piensa, ¿no? Descuida su vestimenta y no duerme bien y al final pues piensa que tiene que hacer algo para salvar a esos animales y que tiene que pasar de las palabras a los hechos y provocar dolor para quien no cuida a los animales y el mundo te recordará y el fin justifica los medios, un poco que se desvía de las normas que no son, digamos, beneficiosas para la convivencia. Entonces este proceso de radicalización pues te puede llevar a querer conseguir las cosas a través de la violencia o no pacíficamente. Aquí vemos pues algunas imágenes, parece del proceso independentista de Cataluña, o incluso a cometer atentados. Vemos pues del 11M o del 11S. Entonces un problema de seguridad para todos. Todos podremos ser víctimas de algún atentado por estos procesos de radicalización o incluso de sectas. Eh,
¿Sabéis para qué querían estas chicas, pues cualquier grupo terrorista, en este caso yihadista? Pues para abusar de ellas sexualmente. Y acabaron, pues algunas muertas, otras desaparecidas, otras trabajan para los terroristas. Y eran, pues eso, la mayoría menores de edad de diferentes países occidentales que acabaron, pues, en países en los cuales, pues, el terrorismo yihadista, en algunas zonas concretas, pues, le realiza ese proceso de salirse de su entorno y radicalizarla. Y todo esto se ha podido conseguir a través de la radicalización por Internet. Y cada vez, por desgracia, el proceso se está bajando la edad. Antes buscaban lobos solitarios entre 25 y 45 años y el CNI está constatando que cada vez buscan a personas más jóvenes porque son más fáciles de convencer y muestran mayor nivel de violencia. Entonces intentan justificar y defender esos atentados terroristas y hacen unos montajes espectaculares que parecen cinematográficos para captar a sus adeptos y tienen pues en sus teléfonos móviles pues vídeos de atentados, etcétera. Y el artículo 607 del Código Penal habla de delito de difusión de ideas que justifican el genocidio y esto pues también justificar un genocidio o enaltecerlo pues forma parte también algo parecido en el artículo 510.4 al final están colaborando en convencer a otras personas para que pueda ser peligroso. Bueno, los menores de edad también tienen responsabilidad penal a partir de los 14 años y el Código Penal se aplica tal cual a partir de los 18. Entonces, pues a partir de los 14 sí que pueden ir personas a centros de menores por hacer acoso escolar o por fastidiar a alguien, como hemos visto en Valencia, ¿de acuerdo? En ese caso que he comentado, que se metían con una persona trans, etcétera. Y estas serían algunas de las medidas que podrían imponer los jueces de menores, en este caso Fiscalía de Menores, medidas privativas de libertad, no privativas de libertad y terapéuticas. No voy a leerlas todas porque, bueno, pues esto se puede leer más tranquilamente parando el vídeo más adelante, pero al final se pueden imponer diversas medidas para garantizar que se reinserte o se desradicalice esta persona, para que no suponga pues, un peligro para la sociedad. Entonces, si alguno de ustedes son víctimas o testigos de un delito de odio, según lo que hemos comentado hoy, pues podemos hacer una denuncia. Están abiertas 24 horas las oficinas de denuncia en las ciudades donde hay comisaría de Policía Nacional y si no, en cuarteles de Guardia Civil. Llamando al 091, pues 24 horas nos atiende un operador, ¿de acuerdo? La aplicación Alert Cops, ¿de acuerdo? Que también pues muchas personas se manejan muy bien con Internet y con estas aplicaciones, que ahora veremos la pantalla principal para que sepáis cómo elegir, en este caso, los delitos de odio cuando escuchemos, pero que también se puede denunciar violencia de género o acoso escolar o agresiones físicas, etcétera. O con el delegado de participación ciudadana que hay en cada comisaría, ¿de acuerdo? Llamando a esa comisaría, pues se pide cita con el delegado de participación ciudadana y se le comenta cualquier cosa o se le envía un correo. ¿De acuerdo? Un correo electrónico que aparece en la página web de la policía. Somos www.policia.es. Y aquí pues veis dónde nos puede encontrar más en otras redes sociales, ¿de acuerdo? Somos @policía. Bueno, Twitter ya no está, ahora es X. Periscope no sé si sigue funcionando, supongo que sí. Y si no, pues nada, antes utilizaba algún futbolista famoso. Instagram seguro, Facebook también. Y bueno, en definitiva, si conocemos a alguien que fomenta el odio, la discriminación o justifica atentados terroristas, pues podemos llamar al grupo de delitos de odio y radicalización violenta que está en Madrid, ¿de acuerdo? Esos son sus teléfonos, 91-322-7175 o acabado en 74. O también podemos enviarle un correo para colaborar. Tenemos alguna sospecha y nosotros ya nos dedicamos a verificarla o ver la gravedad del asunto. Pero lo importante es que necesitamos gente que nos ayude a tener ojos y oídos en muchos lugares para que no se escale en violencia y en radicalización para tener, digamos, una sociedad más segura.
Esta es la pantalla que os comentaba antes, que desde AlertCops nos pueden geolocalizar y mandar la patrulla a ese lugar exacto sin necesidad de hablar por teléfono, sin que nos vea el agresor. Entonces, pues de forma discreta podemos debajo de una mesa pulsar el motivo que pensamos que está sucediendo para darnos ya un poco la idea a la patrulla de a qué nos estamos haciendo frente, ¿de acuerdo? Si es vandalismo, robo, agresión sexual, violencia de género, acoso escolar, radicalismo, por eso está subrayado, ¿de acuerdo? Así que nadie sabrá que habrás colaborado, es totalmente anónimo si colaboramos con la policía, ¿de acuerdo? O la aplicación. Entonces, pues ahora sí que sí, me ha ajustado bastante el tiempo, son las 18:01. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues Javier, el informático, o no sé si sabré ya por chat, bueno, al final por orden iré contestando las preguntas, pues dentro de mi conocimiento. Espero que os haya gustado, haber clarificado ideas y si no lo hacemos ahora. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Así que quito la presentación, dejo de compartir, ¿verdad? Y ya me estáis viendo. Así que, pues, cualquier duda o pregunta, pues el momento es ahora. Muchas gracias, María Asunción. De nada, Jorge. De nada. Gracias. ¿Cómo puedo ver los comentarios, Javier? En chat, ¿verdad? Así lo veo todo. Así está. Se escucha bien, bien, de acuerdo. Bien, lo veo todo. A ver. ¿Alertcop funciona en todo el estado? Debe. El COPS debe funcionar en toda España, sí. Vale. Al principio de la ponencia he hablado. Espérate, aquí tengo una pregunta extensa sobre agresores. ¿Los delitos de odio solo son agresiones o hay otro tipo? No se refiere solamente a agresiones físicas, simplemente con la intención de menoscabarla, digamos, o discriminar a alguien. No hace falta que... He leído el ejemplo de Valencia, que ya veis que no ha habido una agresión física. Simplemente la han hostigado, la han perseguido delante de gente por el hecho de ser trans, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente son agresiones. O sea, con agresión sería peor aún la consecuencia, ¿no? Pero que ya habéis visto que no hace falta pegar a alguien para que se realice un delito de odio. Vale, ¿se consideran delitos de odio los de Biogen? Pues bueno, ya tiene su ley específica, la 1/2005, ¿de acuerdo? O sea que lo de violencia de género no son delitos de odio, son pues, delitos de violencia de género, que se producen del hombre hacia la mujer, generalmente cuando son pareja o expareja, ¿de acuerdo? Racismo y xenofobia son diferentes. Racismo hace referencia a la raza, pues ser asiático, ser negro, y xenofobia hace referencia a los extranjeros, ¿de acuerdo? A personas que no son, por ejemplo, de España, si tú eres español. ¿Vale? O si eres italiano, por la persona que no es italiana, ¿de acuerdo? Se castiga o insulta por desconocimiento a otra persona por el hecho de no pertenecer a tu misma nacionalidad, ¿de acuerdo? Y he comentado en la ponencia que los delitos se consideran de odio cuando no hay una provocación previa, son gratuitos, sí. ¿En qué caso se consideraría que existe tal provocación y no es un delito de odio? Pues bueno, nosotros tenemos unos indicadores de polarización para recoger las denuncias y aportar todos esos indicios que le damos a los fiscales especializados en delitos de odio, que voy a pasar a indicar o leer, ¿vale? Porque, bueno, son 7 y de memoria puede que... y algunos más. En total yo conté 10, pero los 7 principales serán los siguientes. Que la propia víctima se sienta como víctima, que no crea que, digamos, ha sido otra persona, sino que es especialmente a esa persona. Entonces tenemos que indagar en la explicación, los policías, ¿vale? Facilitada acerca de por qué creen que le están haciendo ese comentario racista o xenófobo. Eh, También la pertenencia a ese colectivo o no, aunque a veces se puede dar por asociación. Alguien puede pensar, como expliqué a alguien, cuando yo voy de la mano con mi hermano, que por ejemplo soy gay y por lo que sea o no lo sea, no deben discriminarme por eso, ¿de acuerdo? También la expresión o comentarios racistas o homófobos que hayan proferido los autores deben de recogerse literalmente para apoyar y ayudar al fiscal a poder pedir pena, ¿de acuerdo? Y que realmente se demuestre su motivación de odio. Así llevan simbología de grupos de ultraizquierda, ultraderecha,
o algún grupo radical, tatuada o en su ropa o vestimenta. Esa gratuidad que comentábamos antes de los hechos llevados sobre la víctima sin una provocación previa o sin otro motivo, como he comentado antes, si hubiera pues, un accidente de tráfico o un choque previo con los hombros o sin vernos. O se hacen referencia a amistades históricas de los autores con el grupo que pertenece a la víctima. O sea que al final, digamos que no es el simple hecho de soltar, oye, pues tú, negro de mierda o maricón. O sea, puede ser una expresión sin pensarla, sin razonarla y por un motivo previo que ha habido y surge ese estereotipo, ¿no? Y sí, puede ser una discriminación, pero a lo mejor no sería delito de odio. No sé si me estoy explicando o entendéis. A veces es difícil condenar porque puede estar relacionado con la libertad de expresión. Pero bueno, cuando alguien se sienta agraviado, lo que tiene que hacer es denunciar y luego tendrá el recorrido judicial que tenga. Entonces, me comentaba si era una provocación o un delito de odio. Pues bueno, como te digo, esto lo tiene que dirimir un juez, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser un delito leve de injuria o puede ser un delito de odio, pero eso hay que verlo y estudiarlo detenidamente y ver si ha sido a través de Internet, si tiene difusión masiva o no, si había muchas personas o no, si lo hacía con la intención de ofender o no. O sea, todo esto se tiene que ver si había denuncias previas de esa persona por motivos parecidos. O sea que al final hay que hacer la investigación para ver qué hay detrás de esa motivación de la persona que ha realizado ese insulto, amenaza o menoscabo a cualquier persona por motivo de raza, sexo, género, etcétera. No sé si con la explicación he contestado a todas tus preguntas, Rocío. Sí, al final, pues sí, ahora se entiende mejor muchas veces. Vale, es que como he estado centrándome, vale, con respecto al acoso escolar, ¿por qué las autoridades de los colegios e institutos no toman en serio el acoso y toman las medidas adecuadas? Pues bueno, quizás esa pregunta es para ellos, no es para mí. Yo, como autoridad, voy todos los días a colegios e institutos y doy las herramientas, comunico todas las circunstancias de cómo tienen que actuar los niños, contar sobre todo a sus padres, a los profesores, doy correos seguridadescolar@policia.es, correo electrónico, el teléfono 900 018 018, o sea, le doto de recursos para que no sea una excusa no saber dónde denunciarlo. O sea que ya cada profesor o cada director tiene responsabilidad civil subsidiaria porque ellos son como los padres tutores legales mientras que están en el centro escolar. Entonces, si no actúan, tienen consecuencias. Y si hay testigos, evidentemente, tarde o temprano eso se va a saber. Entonces, es la forma de actuar, ¿de acuerdo? O sea que nosotros no podemos saber si todas las personas participan o no, pero la gran mayoría, pues sí que están concienciados y cada vez participan más para ayudar a prevenir el acoso escolar. Pero bueno, ya casos concretos yo no puedo valorar porque tendría que tener toda la información. ¿Y por qué tiende la policía a identificar a personas por su aspecto, en especial étnico? Pues bueno, eso creo que es algo subjetivo, Luis. Ya no sé decirte si identifican más extranjeros o no, de acuerdo, pero al final la policía cuando ve a la cara a alguien no sabe si tiene antecedentes policiales, si está buscado por un juzgado o no. Entonces, pues bueno, las personas, evidentemente, tenemos nuestros conocimientos previos, nuestros estereotipos, pero evidentemente también hacemos cursos para formarnos y no discriminar por estos motivos. De hecho, yo soy formador de un curso para policías, ¿de acuerdo? De sensibilización en delitos de odio que se llama TAHCLE, TAHCLE, que significa Training Against Hate Crimes for Law Enforcement. O sea que al final nosotros desde Europa hay una directiva europea que todos los años hacemos cursos para que las patrullas de primera intervención en oficinas de denuncia y radio patrulla pues tengan la formación para no discriminar a nadie y no victimizar cuando ya una persona de por sí está fastidiada. O sea que yo ahí en aspectos o pareceres, Luis, no puedo entrar, ¿vale? Si alguien, un policía o cualquier persona comete un ilícito o hace mal su trabajo, hay que denunciar a esa persona, pero la gran mayoría hacen su trabajo genial. Solo nos dice a veces cuando alguien no hace bien su trabajo, pero
es bueno que evidentemente no salgamos ni todos los policías, ni todos los médicos, ni todos los profesores en las noticias, porque eso quiere decir que la gran mayoría, pues en general hacemos lo adecuado y cumplimos la legalidad vigente y cuando no, pues hay que denunciar e investigar eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues de nada a todos. No sé si se me queda alguna pregunta en el tintero. Si aquí tenemos una pregunta, dime. Y te obligan a quitártelo, eso sería un hecho, o sea, se podría denunciar. Claro que se puede denunciar, a ti no te pueden obligar a quitarte el velo, eso va con tus sentimientos religiosos. Otra cosa es que tuvieras totalmente la cara tapada, entonces puede dificultar la seguridad, pero en este caso, como tú llevas el velo que se te ve la cara perfectamente, nadie puede discriminarte porque estamos en un país laico, ¿de acuerdo? Otra cosa ya, pues se está hablando ahora del niqab, del yihad, pues bueno, eso yo ahí no entro porque eso no está muy claro, ¿de acuerdo? Porque ahí no se está respetando, digamos, aquí está un país donde se valora la igualdad entre hombres y mujeres, pero que porque una persona lleve algo aquí no molesta para nada y quien le moleste, pues lo siento mucho, pero tiene que respetarlo. O, No, no hace falta. Sí, que hay gente que discrimina por la apariencia, por llevar velo, etcétera. Bueno, pues por desgracia sigue habiendo o quedando gente de esta. Esperemos que con concienciación con estas charlas y si no, pues si cometen un delito, pues con denuncias, ¿de acuerdo? Pues podamos ir cambiando esto. Porque bueno, España durante muchos años pues, ha vivido una dictadura, entonces digamos que no hemos tenido tantos procesos migratorios, son un poco más recientes, por ejemplo, que en Francia o Bélgica. Entonces, pues esto todavía pues cuesta más, ¿no? En la sociedad. Pero bueno, muchos vecinos míos son magrebíes o de otros países, mi mujer es de Ucrania, o sea que al final vivimos una multiculturalidad y quien no quiera verlo, pues creo que está ciego. Ya, eh, ya. Sí, lo camuflan con otro lenguaje, no te dicen directamente que es por el velo. Bueno, es su falta de, pues eso, de cultura. No supone ninguna amenaza que tú lleves un pañuelo o no. Creo que hay una pregunta aquí en persona. Sí, porque yo me pongo en, no sé, en el caso hipotético de estoy estudiando psicología, que me toque atender a una persona que se esté radicalizando, Ujú. o que se haya radicalizado o haya cometido algún tipo de delito. Como profesional, uno en teoría puede poner en aviso a la policía. Sí. Pero ¿cuál es el tiempo de prescripción más o menos en ese tipo de Hombre, cosas? el hecho de que alguien se radicalice, evidentemente hasta que no llegue a cometer delitos, pero el hecho es avisar de que se está radicalizando para nosotros observarlo, vigilar su actitudes, comportamiento y si vemos que ya va a dar el paso, pues actuar y desarticular su arsenal o ese de medio que va a utilizar para cometer la agresión, pero que al final, si ha pasado un mes, un año, 2 años, 3 años, lo importante es poner en conocimiento estas cosas a través del ERCOPS o por teléfono, como hemos visto a mis compañeros de Madrid, o en una oficina de denuncias. Y luego ya nosotros veremos la viabilidad que tiene esa información, pero cuanta más información tengamos, más podemos explotarla, más podemos aprovecharla y más podemos difundir en nuestros canales y redes sociales, pues cómo prevenirlo. Pero claro, si la gente ve un problema y nunca se toma el tiempo de o molestarse en contarlo, pues no sabe si puede ayudar a otras personas, aunque a ella ya le haya sucedido el hecho. Con muchas estafas nos pasa que gracias a que alguien denuncie una nueva modalidad delictiva, pues se puede alertar a otras personas. Pero bueno, aún así hay gente que no está actualizada o no se quiere actualizar y aún así, pues claro, tú puedes ofrecer mucha información, pero si la gente no se interesa por ver nuevas modalidades delictivas o de estafa, pues va a ser más fácil que caiga. Pero nosotros hacemos nuestro papel divulgativo desde la Unidad de Participación Ciudadana para que podamos prevenir esos delitos o si suceden que sepamos reconocer o sepan reconocer, pues
esos signos de alerta para denunciarlo y contarlo y que haya menos víctimas. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Rocío me comenta que qué autoridad debemos dirigirnos para poner una denuncia. Pues bueno, Comisaría de Policía Nacional, Guardia Civil y también podemos ir directamente al juzgado de guardia, ¿de acuerdo? O sea que nosotros estamos en constante comunicación. Si reciben una denuncia en el juzgado de guardia, la derivarán o a Policía Nacional o Guardia Civil o viceversa. Si la recibimos en Policía Nacional o Guardia Civil, la trasladamos luego al juzgado. O sea que al final somos como vasos comunicantes porque al final colaboramos mutuamente para que podamos convivir mucho más seguros. Bueno, pues muchas gracias por todo y que tengáis buena tarde. De nada. De nada, Paulina. De nada, Tatiana. Gracias, Pedro. Gracias, Mar. Sí, luego, María. Ana. Luis. Gracias. Hasta luego.